Bueno, Alberto, entonces vamos a comenzar con el caso. Te voy a dar varios datos y tú escribes los que consideras más importantes. Es mujer de 72 años, soltera pensionada, natural de Anzoátegui, Tolima, pero vive acá en Medellín. Era previamente independiente para sus actividades básicas y avanzadas y vino remitida desde otra clínica de la ciudad. El motivo de consulta inicialmente allá en la otra institución era que me dolía mucho la espalda. De enfermedad actual, es una paciente con 4 meses de evolución de un dolor lumbar de características mecánicas, irradiado inicialmente a miembro inferior derecho, asociado también a un deterioro progresivo de su estado funcional, y en las últimas semanas comenzó con equimosis y petequias espontáneas en miembros superiores, miembros inferiores, además también de aparición de morados en boca y lengua, según mencionaba pues la paciente, y eso fue lo que le motivó pues a consultar. Listo. Entonces, 4 meses de dolor lumbar y dolor de espalda, pero específicamente es ¿dónde? Dolor lumbar. ¿Qué Lumbar. te gustaría interrogar respecto a ese dolor lumbar? Cuando hablan de características Profundizar. mecánicas, el inicio, ¿cómo fue? Insidioso. Se ha irradiado miembro inferior derecho, ¿con qué característica? ¿Ha tenido parestesias? ¿Ha tenido como un dolor urente? Ella mencionaba que se ha tenido como algo de disminución de la fuerza. No es tan raro. Esa pérdida de la fuerza, específicamente ese miembro inferior derecho. Ambos miembros inferiores. Ok. No mencionaban pues nada de dolor ni de parestesias. Incontinencia urinaria, incontinencia fecal, No constipación. tanto incontinencia, sino que mencionaba que estaba como con globo vesical. Globo vesical. Todo el cuadro ha sido como, pues insidioso, han aparecido pues los síntomas. Sí, porque ella incluso mencionaba que antes era una deportista. Deportista Era súper completamente funcional. funcional y que después de esto está muy afectada por lo que le está pasando. Ese dolor lumbar, digamos que ella cómo lo ha manejado, qué manejó en la casa, Analgésicos. no había consultado previamente, no se han hecho estudios previamente. Mm, mm. Una revisión pues como por sistemas de dolor lumbar, ha tenido fiebre, Fiebre no. no ha tenido fiebre. ¿Qué otras banderas rojas de dolor lumbar te gustaría indagarle, Alberto? Pues digamos que ella ya cumple una bandera roja de dolor lumbar, en realidad, pero tiene que cumplir varias para decir que tiene banderas rojas, pero uno sí pues va a indagar que haya tenido pérdida de peso, ¿No la ha tenido? me dijeron que no ha tenido fiebre. Ya de por sí esa pérdida de fuerza en los inferiores, que ahorita pues el examen físico la vamos a caracterizar pues mejor, también es una bandera roja. Muy bien. Listo. Y pues ahorita pues hablamos un poco más de los antecedentes. Esas equimosis, hablábamos miembros superiores, miembros inferiores y petequias de reciente aparición asociadas con algún trauma, algún medicamento, algo nuevo, pues como en su... No traumas, no medicamentos que ella recuerde. Ya ahorita te mostraremos las imágenes para que las veas, pero fueron en paralelo con el dolor lumbar. Y que tiene como unas flictenas, como en mucosas, dijeron, como una púrpura blanda puse yo. No, ya te vamos a mostrar las fotos, listo. Entonces, hasta allí cuéntanos, Alberto, con los datos que tienes, cuál es el o los sistemas que consideras que están comprometidos, si consideras que es un cuadro más agudo o crónico, uni o multisistema, y Listo. nos Ajá. cuentas hasta ahí qué piensas. Es un cuadro crónico, ¿cierto? 4 meses de evolución. Era una mujer pues que hasta si era deportista probablemente sin antecedentes muy grandes. Tiene un dolor lumbar con banderas rojas. O sea que ya nos preocupa, digamos que bastante. Y tiene un compromiso pues en la hemostasia, diría pues que probablemente
la hemostasia primaria con esa equimosis, porque no nos han hablado que tenga como un sangrado más grande, que Ujú. tenga hemartrosis, que tenga pues sangrado gastrointestinal. Pero esa equimosis y esa púrpura pues como a nivel de mucosas, también habla pues como un trastorno de la hemostasia, pues así grande. Y pues, ya nos preocupa que tenga la pérdida de la fuerza en miembros inferiores, ahorita vamos a caracterizar, y un globo vesical, pues también habla como de un compromiso probablemente medular, pues tenga como cierto compromiso pues como medular que nos obligue pues como a hacer imágenes urgentes. Sí, ahí está bien. Sí. Bueno, Alberto, entonces te voy a dar los antecedentes personales. Ya es hipotiroidea, dislipidemia, no menciona pues nada de alergias, farmacológicos, toma levotiroxina 50 microgramos al día, atorva 40, no menciona hospitalizaciones recientes, tampoco cirugías. No llegó remitida, ¿no? Ah, sí, la que estaba en la clínica de las Estaba en la de clínica. ¿Cuántos días estuvo allá? una semana, sí, una semana. ¿Qué dice el barco? Tóxicos, no fuma, no consume licor, no sustancias psicoactivas, tampoco exposición a humo de biomasa, tampoco ningún producto naturista, Nada naturista, pues nada como naturista, que pueda causar eso, ¿no? nada. Inmunización, 4 dosis contra SARS-CoV-2 y familiares, la mamá con cáncer de mama, una hermana con cáncer de tiroides y nada, pues más llamativo. Y la representación de ese es neoplasia, No, pues como la mamá. no mencionaba que no se acordaban bien a qué edad. Listo. Hasta ahí de lo que llevamos, Alberto, digamos que cuáles son los síntomas cardinales del paciente, ya hablamos de los sistemas comprometidos y qué tan grave para ti es el cuadro. Listo, entonces pues como con estos antecedentes, uno sí, pues son muy útiles porque una mujer pues previamente sana, entonces hablando como probablemente no tenga pues como compromiso previo, no es diabética, no tiene pues como enfermedades más crónicas. Sí es muy importante en tóxicos que no consumen ningún medicamento que pueda alterar pues como tal la hemostasia, que son múltiples y son muy comunes que no estén documentados, entonces toca ser muy específico, ella pues nos refiere eso. Que haya estado hospitalizada una semana antes, pues importa porque ahorita vamos a ver que hay trastornos pues como la hemostasia que pueden asociarse a hospitalizaciones previas o que tengan más riesgo, por ejemplo, de una infección nosocomial. Y sin lugar a dudas, pues es algo urgente, ¿cierto? Porque hay varias cosas que digamos que nos llevan a urgenciar a esta paciente. Primero, que tenga un síndrome medular, ¿cierto? Que tenga pues como, ya de por sí nos preocupa bastante, y este sangrado en mucosas, pues sí sigue relacionado pues como se ha relacionado con hemorragia intracerebral cuando los pacientes tienen pues como fricciones hemorrágicas, entonces uno tiene que pararle, pues tiene que poner la atención a eso. Muy bien. Y hasta aquí, para ti, ¿dónde puede estar principalmente el problema? El problema. De todo, pues uniendo todo lo Pero que como llevamos ya hasta el momento. hablando como de pronto una impresión diagnóstica, pues, o como, Sí, más o menos. bueno, pues un paciente con un trastorno de la hemostasia, sí, ya está sangrando. Hasta ahora no tenemos pues como eventos trombóticos asociados. No, Sin embargo, ese dolor lumbar es muy inespecífico. Hablan como características mecánicas, pero ya nos habla que de pronto tenga un compromiso neurológico que nos ya sospechar un compromiso como mecánico de una masa que esté pues haciendo una obstrucción, pues una compresión medular, bien sea extrínseca o que tenga pues algo intrínseco medular, o ya pues a nivel óseo. Entonces, en realidad, pues lo primero que uno piensa con este cuadro es que no tenga pues como un hematoma retroperitoneal y que tenga pues algo espontáneo. Sí, señora. así que lo vas escribiendo. Si quieren yo, bueno, ahorita borro. Hematoma retroperitoneal. Pues son causas muy raras, pero
también cuando uno piensa como en paciente que está sangrando y tiene un dolor lumbar, un hematoma epidural, pues que tenga un compromiso ahí a nivel medular. O subdural, pues ahí, pero no, digamos que uno es más común el epidural, el epidural. Y pues hay patologías que pueden hacer que los pacientes tengan sangrados escasos, como sería el caso de ella, aunque esa púrpura ya nos preocupa que tenga pues algo más avanzado, pero eso no excluye pues como eventos trombóticos. Sí, Entonces, pues siempre uno va a poner aquí como una trombosis, pues un dolor lumbar, uno siempre también piensa pues como una trombosis de las venas renales, pues que tengo compromiso ahí, por un SAF, por ejemplo. Eso podría, pero digamos que en toda la parte hematológica los laboratorios son esenciales. Entonces, no sé si quieren pasar a... primero comencemos con el examen físico. A ver, no sé, examen físico. Eh, ya te vamos a mostrar las imágenes, pero por esos cambios que que sugieren un trastorno hemostático, ¿qué otra pregunta crees que es importante hacerle a esta paciente? Pues uno ya siempre es como un enfoque de esos trastornos. Si es la primera vez, si ha tenido sangrados. Es la primera vez que le sucede, muy bien. Si ha tenido sangrados previos, es la primera vez. Ya digamos que tóxicos descartamos. Tuvo 3 hijos, no tuvo ningún sangrado grave durante el posparto. Y de pronto, pensando un poquito más allá en ella, ¿qué habría que preguntarle desplazamientos o viajes que me pudieran llevar o que me den riesgo de un trastorno hemorrágico? Pues ella ha estado febril. Sin embargo, eso no descarta pues como tal como un proceso infeccioso que de pronto haya tenido, pues digamos que a una zona con cierta prevalencia de pues, alta de dengue, malaria. Muy bien, infecciones. ¿Y qué otra? ¿Cuál sería el peor escenario de un desplazamiento que te dé un sangrado grave, amenazante para la vida? Digamos que se fue al Amazonas de paseo, sin botas. Entonces, siempre cuando hay esos trastornos de sangrado, indagar y verificar. Están muy seguros que no ha habido contacto con o riesgo de un accidente ofídico. Listo. Que la pueda llevar a un trastorno de sangrado. Ya vamos a ver las imágenes, pero siempre recuerda evaluar el trastorno 4 meses ya. hemostáticos. Bueno, pues Muy no, poco no es probable, lo que yo ¿cierto? espero, sí, De acuerdo contigo. No es el tiempo de evolución, sería la más superviviente pues, sí, a un sería algo accidente muy ofídico, agudo. pero siempre tener en mente exposiciones epidemiológicas. Bueno, entonces el examen físico, paciente que está pues en regulares condiciones generales, alerta, orientada, tranquila, mencionaba pues solamente que tiene dolor en región lumbar, signos vitales estables, solamente está ligeramente taquicárdica, frecuencia cardíaca de 104, afebril, saturando 93%, con FIO del 28%, tiene escleras anictéricas, y en la mucosa oral, si ahí se le evidencia pues una púrpura húmeda, región cervical, múltiples equimosis en cuello, sin distensión yugular, sin adenopatías. De la parte cardiovascular, ruidos cardíacos normales, sin alteraciones. Y si en la parte pulmonar presenta una disminución del murmullo vesicular, más en la parte del ápice pulmonar izquierdo, abdomen con blando, dolor a la palpación en la parte de hipogastrio, sin masa ni megalia, no tenía nada de ascitis. Dolor en hipogastrio. Sí, No tiene ascitis. no. Extremidades sin edemas, múltiples equimosis y hematomas en miembros inferiores y superiores, no tenía púrpura palpable. Y en la parte neurológica tenía una paresia para la dorsiflexión del primer dedo del pie derecho. Tenía una paresia del primer dedo. Del pie derecho. No. Reflejos bien, sensibilidad bien. Sí. Pues seguimos como reclopatía con esa parecia el primer dedo en pie derecho.
Que tenga un LASEC. Que tenga, No. Bueno, esas son las equimosis que tenía la paciente a su ingreso. Impresión. Sí, ¿qué opinas? ¿Cómo las describirías? No, pues digamos que tiene un gran compromiso. Una equimosis pues ahí cervical. Y llama atención pues que no es como en zonas de declive. Y definitivamente esa púrpura con unas flictenas ahí sublinguales sí son un signo de alarma que uno debe pues como correr, por así decirlo. Muy No tiene pues como tal. Eran muy similares a las equimosis muy parecidas en miembros inferiores y superiores. Ujú. Sí, eso habla pues de un paciente gravemente enfermo, pues críticamente enfermo, que tiene una alteración pues en la hemostasia muy profunda, porque digamos no tener como tal pues esa parte digamos que preserva pone en alto riesgo de sangrados que amenazan la vida como intracerebral o principalmente intracerebral. listo. Entonces, ya con esos hallazgos, Alberto, cuéntanos y ahí organiza por fin en el tablero. Ahora ya con los datos que tienes, ¿cuáles serían tus diagnósticos? Haz un resumen muy breve de la señora y cuáles serían tus diagnósticos diferenciales en ella. Breve resumen del caso. Y cuáles serían tus hipótesis de trabajo sindromáticas, cada una con escenarios del más grave al menos grave. Listo. Es una mujer previamente sana, 72 años, pues que ya nos habla de una edad avanzada. Entonces ya preocupa. Un cuadro crónico de dolor lumbar con banderas rojas, afebril, con un síndrome neurológico asociado al parecer una radiculopatía por esa parecia de primer de pie derecho, entonces que tenga un compromiso medular. Y un trastorno de la hemostasia, probablemente la hemostasia pues primaria, aunque bueno, esa púrpura húmeda ya pues ahora también puede tener un compromiso pues de las vías pues intrínseca o extrínseca, entonces un compromiso probablemente mixto pues de la hemostasia. Bueno, sin paraclínicos, ¿cómo lo enfocamos? Entonces, antes de pasar a los laboratorios que tú solicitarías, cuéntanos cuáles son tus impresiones diagnósticas de las más graves a las menos graves que puede tener esta paciente. Listo. Entonces, cuando una paciente, uno pues probablemente los paraclínicos nos pueden como cambiar todo. Pero una paciente que tenga un compromiso pues profundo hemostático también pensaría uno que de pronto esté anémica, crónicamente enferma, que no tenga una PTT, pues una púrpura trombocitopénica trombótica, por ejemplo. O pues digamos que dentro del espectro de las MAT. Muy bien. El SAF, muy raro que tenga una presentación así, no trombótico, pero ese dolor lumbar no tenemos todavía caracterizado y puede tener pues ahí algo más profundo. Y podemos estar frente a un SAF catastrófico que puede tener también una alteración pues así tan grave con unos pacientes tan críticos. Pero digamos que ahorita la rankeamos. Estamos pues aquí haciendo una lluvia de ideas. Bueno. Listo. Paciente de 72 años, no siempre hay, digamos que con un dolor lumbar. Es muy raro, pero digamos que algunas gamatopatías, algunas como paraprotinemias pueden tener trombocitopenia asociada o tan enfermos que tengan pues una CID. Entonces, pues con dolor lumbar vamos a hablar de mieloma primero, pero pues podría ser uno. Bueno, y la CID, pues la CID tiene un contexto clínico, probablemente lo más común es infeccioso, que no parece el cuadro de ella por 4 meses de evolución, pues como algo piógeno. Sin embargo, pues las neoplasias siguen siendo un cuadro muy importante. Entonces, una CID que en este caso sería como crónica, por esos 4 meses de evolución. Sin embargo, el enfoque es con laboratorios. Muy bien. ¿Y la serie de secundario, dijiste algo antes? Pues la CID lo más común es que es a procesos infecciosos, neoplásicos, o el cuadro pues que no es de nosotros, un trauma, pues un politrauma, pues podría dar una CID. Apúntalo. Bueno, pero no sería muy raro. Ella, pues como tal, examen físico no tiene como una hepatopatía.
No, pues digamos que una hepatopatía siempre en pacientes cirróticos muy avanzados pueden tener como, ¿pueden qué? Sí, no, no sabemos, pero digamos que el examen físico no, pues no aparenta, pero que esté haciendo una falla hepática y que esté haciendo un trastorno secundario a su... ¿Qué más? No, pues por ahora probablemente el enfoque sea más, pues me ayude mucho la parte paraclínica. Bien, hasta ahora ya has mencionado más que todo trastornos secundarios que afectan la coagulación, ¿cierto? Pero de pronto creo que vale la pena resaltar alguno primario hematológico que se puede presentar de forma muy grave y te puede llevar a las lesiones que también tenía la señora. Primario hematológico, es que 72 años, Ujú. pues esos sangrados, esas equimosis que tenga como un déficit de factor 8, no, pues no creo que sería como el cuadro, pues que tenga, es que ese dolor lumbar no, pero bueno, podría ser digamos que una manifestación del sangrado, que tenga una, pues una PTI. Es una. Pero recuerda siempre compromisos en mucosas graves, agudos, las leucemias agudas, sobre todo Bueno, las sí, claro, promielocíticas, sí, nos dan compromiso en mucosas. ¿Listo? algo hematológico, Y primario. como lo mencionaste, algún déficit o algún trastorno, una hemofilia pronto adquirida. Listo. Bueno, como ya lo mencionaste, pues tiene muchos hallazgos que requieren una atención urgente. Listo. Muy bien el dato, pues, de que siempre se debe descartar sangrado en el sistema nervioso central cuando hay ese tipo de púrpura húmeda, sobre todo en mucosas. Sí. Y ya, ahora sí, si los estudios iniciales para estos diagnósticos diferenciales que planteaste en el peor escenario salieran normales, ¿cuáles serían entonces tus otros diagnósticos alternativos? Es decir, hasta ahí estamos en todo el enfoque de la parte de quimosis, que está muy bien, esos son los peores escenarios que pudiera tener la paciente, pero no debemos perder el foco que también tiene un dolor lumbar. Entonces, ¿qué otras cosas crees que tocaría tener en cuenta en esa paciente con dolor lumbar con banderas rojas? O sea, enfocándonos como por el dolor lumbar, pues digamos que la imagen es fundamental ahí. Que Entonces, ¿te gustaría ver algo en la imagen? sí, Pensando en qué. pues es que en el caso de ella, una compresión medular, Muy bien, pensando apúntalo. que ya bien sea pues como intramedular o que tenga un efecto pues como extrínseco, Ajá, unas lesiones óseas, por ejemplo, compromiso óseo, de muy tejidos bien. blandos. Sí, que algo le esté infiltrando o que ese dolor lumbar lo estemos caracterizando tan mal, pues digamos que el examen físico ojalá fuera perfecto, que sea más un dolor pues como abdominal. Ajá, como referido a la región Eso, lumbar. entonces que Muy bien, estemos pues más como un compromiso de órgano intraabdominal más que algo de columna lumbar pues como tal. muy bien, listo. Y ya partiendo solamente de las fotos que viste, Sí. ¿qué enfermedades se te vienen a la mente? Cuando ves esa lengua morada o ves esos cambios de mucosas o de pronto acá en región facial. ¿En el cuadro de ella o en general? En general, saliéndonos del caso de la paciente. Sí, una PTI, pues como esas boitopenias tan marcadas de, Ujú. pues no son las que más sangran, pero cuando sangran tienen pues compromiso, por ejemplo, en mucosas. Pues pacientes gravemente enfermos con malignidades hematológicas, que está haciendo pues como una crisis aguda, una crisis blástica, podrían Muy bien, tener pues como ese compromiso. Uno lo ve en pacientes sépticos con una CID profunda o una coagulopatía pues inducida por sepsis, más que una CID. sí, muy bien, listo. Listo, muy bien las probabilidades diagnósticas y cómo las has estado enfocando. Y ahora, ¿qué quieres pedir de laboratorios? Bueno, entonces digamos como esta paciente uno no va a escatimar recursos porque está gravemente enferma, entonces Muy decidió bien, remitirlo. Entonces, no, digamos que en ella lo primero que uno le gustaría saber es, digamos que lo más rápido que voy a tener va a ser
como tal un hemolecograma, plaquetas, tiempos, fibrinógeno, dímero D. Digamos que un perfil hemático y muy importante en ello un extendido de sangre periférica. Un perfil hepático, lo que yo dije, pues función renal, digamos que lo básico. Y pues en ella ya, sí, yo pediría un TAC de columna contrastado urgente, o un TAC de abdomen, pues también. Listo, entonces vamos a comenzar con los laboratorios externos. De donde no remetía tenía hemoglobina de 13, hematocrito de 32, leucos de 10.590, neutrófilos 8.480 y linfocitos 1.030. Plaquetas 167.000. Ahora ya los del ingreso acá cuando Eso fue una semana antes, pues fue unos 10 sí, días antes. cuando ingresó acá hemoglobina de 5.3, hematocrito de 15.8, con un BCM de 87, CHCM de 33, leucos normales Normales 7.460, 7.460. sí. Unas plaquetas de 135.000, 137.000. ¿qué más se había pedido? No, en ella, profe, unos tiempos. Los tiempos. Sí, por lo menos que salen rápido. Tenía el TP 24.8, El TP. sí, que es la UNI-NR de 1.8. Un TPT de 62. ¿62? Sí, un TPT de 62. Esos eran los tiempos de coagulación que te mencioné, eran de afuera. Acá se repitieron también y tenía otra vez INR ya en 2.2 y también tenía un TPT prolongado, como en 50-60. Ok. ¿Qué más quieres pedir de exámenes? Fibrinógeno de 30. Ajá. Con el rango pues normal, intervalo es de 170 a 420. Sí, está muy consumido. Y dímelo, Dímelo de elevado. Está elevado. elevado, profe, o sea, mayor a Póngalo 800. 800. Sí. Listo. Función renal y perfil hepático tenemos. Función renal. Muy bien. Creatinina de 0.62. Función renal normal. Bueno. Y la parte hepática. Hepática normal. Bueno. Solamente tenía una fosfatasa alcalina de 336. 336. Sí. Que va hasta 116 el valor normal. Bilirruina total sí estaba en 2.39. Directa de 0.81 e indirecta de 1.58. ¿Nos habías pedido también un extendido de sangre periférica? Sí, señora. El extendido reportaba hipocromía 2 cruces, microcitos 2 cruces, Esquistocitos, ¿no? no reportaban. No. Policromatofilia 2 cruces O sea, como decir, normal, entre comillas. y reportaban que plaquetas levemente disminuidas en número. Listo, listo. Algo que ahorita viendo el perfil hepático, pero bueno, ya vamos a ver que bajan algunas probabilidades, pero es muy Sí. importante una activación, pues un hemofagocítico, que se me ha olvidado. Las transaminasas estaban normales. Sí, pero igual vamos a poner por acá. Listo. Porque Listo. Y nos habías pedido una imagen. Antes de pasar a la imagen, con esos hallazgos de la bioquímica hepática, ¿qué otro examen te gustaría tener? pues digamos que tengo una hiperbilirubinemia
más a expensas de la indirecta, pues aunque dicen que si es más del 20-30% de la directa también tiene un compromiso probablemente hepático, pues uno sí le gustaría una GGT pasar esa FA, pues esa Sí, FA, está en 52, normal. bueno, o sea que nos habla que no es colestásica. Que no es colestásica y que pues con ese dolor lumbar, digamos que ahí nos abre pues como ciertas posibilidades óseas. ¿Qué le veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Pues digamos que así a ojo pues como de buen cubero, uno diría que pues sí tiene un compromiso pues vertebral, tiene unas lesiones vertebrales en ¿Y varios niveles. qué tipo de lesiones, Alberto? Pues no son líticas, pues sí, como Muy bien. los acabocados y son irregulares, eso es importante. O sea, son mal definidas y son múltiples. Sí, muy bien. No tienen sangrado pues como retroperitoneal, la parte hepática, pues ahí lo alcanza a verse bien y unos riñones de tamaño normal, pues tamaño por lo menos similar. Eh, y pues a nivel medular no hay, es difícil, bueno, pues eso es muy difícil, pero uno sí ve pues como que hay a nivel lumbar alto, ¿Recuerdas el hallazgo neurológico que tenía sí al tienen inicio? dorsiflexión dorsiflexión pues del primer dedo. Eso es más como L5, si no me Ujú. falla, o es ¿Y más. cómo ves ahí L5 en las dos Sí, proyecciones? sí tiene como compromiso medular pues en esa zona, sobre todo pues allá sí, allá se ve. Listo. Aquí Y tiene un colapso. exactamente, tiene un colapso vertebral del L5 y una Ujú, fractura claramente patológica que le estaba dando ese eso compromiso medular compromiso que medular. observaste. Era con una radiculopatía ahí asociada, que en el contexto adecuado es una urgencia medular, pues porque todavía no sabemos qué tiene. Muy bien. Bueno, ahorita Alberto, con los hallazgos que tienes hasta ahora, ¿qué te resta o qué te aumenta probabilidad de tus impresiones diagnósticas iniciales? ¿Qué te baja probabilidad? ¿Y qué exámenes adicionales te gustaría hacerle a esta paciente? Es una paciente que tiene una anemia grave, que hace una semana estaba bien, pues no me lo vine en 13, normocítica, normocrómica. Pocas cosas pues causan eso. Lo Ujú. principal sería una hemólisis. Entonces digamos que ahí toman un papel las MAT. Sin embargo, tiene una trombocitopenia muy leve, 137.000, que pues en algunas partes ni siquiera la consideran trombocitopenia, pero hay un cambio mínimo, pero hay un cambio pues respecto a la previa. Y definitivamente lo que más llama la atención es la alteración en los tiempos de coagulación, un TPT muy prolongado en R1.8, ya lo repitieron, entonces uno, digamos que el TPT siempre toca repetirlo, no pueden tomar pues como ediciones solas, pero en el contexto pues de sangrado está prolongado y lo que sí pues un fibrinógeno consumido. ¿Eso te configura qué enfermedad o qué Pues pocas cosas prolongan tiempos tanto, ambos tiempos? ambos tiempos. Entonces sabemos que no tiene un compromiso hepático, que está crónicamente enferma, que tiene un Sí, fibrinógeno consumido, sí, una coagulación intravascular pues sería como muy bien. lo que uno tiene que Sí. sospechar. Entonces, bueno, el ranking. Ya, ¿Qué vas descartando? ¿Qué vas ya voy, profe, sospechando ya voy. más? Que no tenga trombocitopenia, que tenga unos tiempos prolongados, pero no hacen parte como tal de un linfagocítico. Entonces, digamos que baja probabilidad. Un SAF, bueno, con esa anemia, con esa hemólisis, una trombocitopenia muy leve, no. No tiene esquistocitos, tiene función renal normal, no tiene pues como compromiso neurológico, tampoco una PTT y unas plaquetas pues casi normales, también baja probabilidad. Una gamapatía, pues que esté cursando con una 6D y que tenga unas lesiones pues líticas, tiene una función renal normal, pero sí pues también sigue estando, no, pues también baja probablemente un poquito. Pues la 6D compromiso más que todo en ella neoplásico, porque infeccioso
pues digamos que no son lesiones características de tuberculosis, no lesiones líticas, sino pues que ya, pues ya sabemos como el compromiso ahí vertebral por un mal de POTS. La falla hepática también, pues la descartamos con ese perfil hepático, con esa tomografía. Hematológico maligno, pues digamos que no se puede descartar con la extensión de sangre periférica, pero también baja la probabilidad. Nunca reportaron plastos y tampoco tenía ya después una lesión. ¿Qué me faltaría? No. La hemólisis sí me preocupa, entonces pues digamos que la hemólisis Listo. podría ser Entonces una cuéntanos qué intervención. exámenes adicionales quieres hacer para estrechar esos diagnósticos diferenciales y ya llegar a un plan de diagnóstico definitivo. Esto es una anemia normocítica, normocómica grave, que tiene pues requerimiento transfusional, pero antes de eso pues le pediría pues como unos estudios antes como de sesgarla. Una LDH, ya sabemos que tiene hiperbilirubinemia indirecta, la aptoglobina pues que es lo más específico en hemólisis. Ya tenemos el extendido. Listo, Entonces, LDH 404, normal hasta 246. Listo. ¿Qué más le vas a hacer de exámenes a esta señora? la aptoglobina, ¿con qué se demora? Pues Se demora, pero baja, 1.5. listo, o sea que sí está hemolizando. ¿Qué otro examen necesitarías para verificar si está hemolizando o no? Presión hiperbilirubinemia indirecta, la aptoglobina, pues ya estos dos ya confirman que está hemolizando. Es como 98% de especificidad. Ujú. Pero uno, digamos que el enfoque ya luego es CUMS. Ajá, muy bien. Está negativo, el CUPS directo. Sí, pues que eso dice que es no inmune. Hasta ahí, ¿cierto? Exactamente, muy bien. Nos hablaste de la anemia. ¿Qué más exámenes le pedirías para clasificar esa anemia? Pues es que es una caída tan abrupta de la hemoglobina. Lo primero que no esté sangrando, que al parecer no. Está sangrando activamente pues por tracto gastrointestinal o se me olvidó centrar por examen físico. No, le pediría ferritina, B12. Normales. P12, 25.658 la ferritina. ¿Cuánto? Perdón, la ferritina normal. B12, 25.600. 25.600. Sí. Un saltico. ¿Y la ferritina en cuánto? Está en 245. Triglicéridos normales, que por ahí habías mencionado, hemofagocítico. Sí, también. Semafagocítico ya murió. Bueno, no los había solicitado, pero te los doy. Tiene una BCG del ingreso en 2 milímetros por hora y una PCR en 3. Ok. ¿Algún otro examen que quieras pedir para esos tiempos prolongados, Alberto? Sí, digamos que enfocar, pues digamos que uno puede enfocar ese TPT corrigiéndolo. ¿Y qué pedirías? No, se pediría pues un test de mezclas. Listo. El test de mezclas reportaba que estaba compatible con déficit de factores. Ok. ¿Algo más que quieras pedir? Algo más que quiera pedir inicial. Por esa sospecha inicial de mujer de 72 años, dolor lumbar, Sí, anemia. vamos a pedir una electroforesis de proteínas, inmunofijación de orina y suero y una relación pues de cadenas libres capa y lambda. Listo. Pero pues no creo que. Sí. Sí, una electroforesis, pues lo llamativo es que no tiene pico gamma, la sospecha pues que teníamos, y ella no le pedimos uroanálisis, pero no estaba perdiendo proteínas, me imagino, ¿cierto? Entonces, pero si la estuviera perdiendo, pues el hemograma sin proteína de descarta que tenga pérdida de proteína. el uroanálisis sin proteinuria, no, no lo descarta, porque solo mira albúmina, pues sí, está perdiendo otras Muy cosas. bien. Pero bueno, tocaría, pero pues, el sedimento es anormal, no tiene pues como una. Normal. Pero digamos que por eso pedimos pues como tal inmunificación y relación de cadenas, por lo que no estamos cuantificando en el electro. Vamos por acá.
El calcio también normal, la electroforesis pues normal, la inmunofijación en suero de orina también fue normal, no se observaban ninguna bandas monoclonales ni tampoco cadenas livianas libres. Es decir, no tiene pues una paraproteinemia. ¿Qué más piensas, Alberto? Pues ya, digamos como, sí. Hagamos una pausa ahí, Alberto. Entonces Eso. ya, desde el principio, lo puntual de la señora y hasta ahora, ¿qué tenemos? Entonces, mujer de 32 años, previamente sana, con una anemia hemolítica grave con requerimiento transfusional, una trombocitopenia leve y unos tiempos de la coagulación muy prolongados con una hipofibrinogenemia, pues se podría decir. Y un dímero de prolongado que en el contexto pues, adecuado uno lo hace sospechar, y esa paciente que se ve pues, gravemente enferma, una CID, no parece infecciosa pues con los reactantes bajos y 4 meses de evolución, me tienen que llevar pues con pesar de neoplasia. Descartamos algo muy importante que es pues como tal una paraproteinemia por esas lesiones líticas, que pues, sería como otra parte del enfoque, múltiples lesiones líticas irregulares, con varios niveles pues, vertebrales y ¿Qué un otras causas síndrome neurológico asociado. ¿Qué otras causas de lesiones líticas hay aparte del mieloma múltiple? Pues bueno, son pocas las que recuerdo. Entonces está el mieloma múltiple y hay ciertas neoplasias que tienen ese compromiso. Sí, muy bien. Renal es una, Sí, muy bien. pulmón es otra, que en ella algo que quedó interrogado fue eso del pulmón, que ahí se veía, ahí teníamos como un corte, pero no se veía, pues Muy bueno, bien. de pronto ahorita lo vamos a mirar, pero no se veía nada grande en ese ápice Y recuerda izquierdo. que el examen físico estaba como con algo de disminución en ese Sí, ápice. era como apical izquierdo, yo no sé. Muy bien, sí. Y 72 años, pues tiene todo el derecho de tener una neoplasia pulmonar. Iría en contra, pues, que no es No es fumadora, fumadora, pero pero digamos que ahí sí, está en el tintero. pues digamos que la mayoría de sedas de pulmón son pacientes pues no fumadores. Pues, no es el cuadro y tendría ya otras lesiones, pero hay veces se puede pasar un melanoma, podría también causar eso. Muy bien. De la mamá. Un SEA de mama y de tiroides. Y, sí. Y de la mamá también tiene un cáncer de mama. Sí, un SEA de mama y tiroides. Listo. Pues pues mama, pues sí, podría, no, pero no sé si lesiones líticas. Tiroides creo que sí da lesiones líticas. También tiroides. Y cáncer de mama también puede dar mixtas, blásticas, pues osteoblásticas y elíticas, pero también podría ser una opción. Listo. ¿Qué quieres pedirle ya haciendo este recuento o este recorderis? ¿Algún examen Entonces, adicional quieres pedir? descartamos una paraproteinemia, descartamos un hemofagocítico, no tiene un SAF, tiene un déficit de factores, pues, en el TPT corregido, no tiene falla hepática, no tiene hematológico, Muy bien. y pues tampoco tiene un MAT, ya una probabilidad muy baja, pues, no tiene Sí. MAT. No, pues, hay que buscar. ¿Quiere? ¿Dónde vas a ir a El buscar? examen físico nos guía, pues nos focaliza lo que vamos a pedir. Entonces sería volver a revisar esa tomografía que tenemos como de columna total, ahí probablemente podemos ver a nivel pulmonar qué O hay. sea, ¿quieres pedir una imagen pulmonar? Sí. Listo, muy bien. Entonces, yo había escuchado izquierdo, pero es más como una lesión apical derecha irregular. Ok, izquierda irregular. Es grande. Tocaría pues medirla, pero sí, pues tienen pues como un compromiso, una masa irregular a nivel pues apical izquierdo. Tocaría ver pues que probablemente tenga pues como una enopatía, que también aumenta pues la sospecha de algo neoplásico, pero con ese tamaño sí requiere pues estudios, probablemente una biopsia, para que una biopsia a nivel pulmonar. Entonces, la TAC reportaba una lesión focal de espectro nodular intrapulmonar con densidad de tejido blando, de contornos espiculados irregulares, con bandas pleuroparenquimatosas que contactan la pleura visceral a nivel apical del lóbulo superior izquierdo,
sin broncograma, cavitación o calcificación central ni neumonitis a su alrededor. Y medía 35 por 21 por 23 milímetros. ¿Listo? No tenía adenopatías mediastinales, axilares, retropectorales. La tiroides se veía de aspecto normal. Las mamas no tenían ninguna alteración en la tomografía y no hay otras alteraciones. Entonces, ahí digamos que de esa parte que estabas planteando, partiendo del dolor lumbar, tenemos un posible culpable, ¿cierto? Pero no hay que dejar de Sí. lado que la paciente tuvo una anemización grave desde el sitio de remisión hasta acá. En ese sentido, ¿qué le harías a esta paciente? Un sangrado activo es lo principal, Muy bien. pero digamos que no tiene melenas, No, no las tienen. Ni hematemesis. ni hematemesis, ni hematoquesia. Pero digamos que el TAC de cráneo yo sí lo haría. Muy bien. No tiene Para estar sangrados en tranquilo. sistema nervioso central. ¿Qué más? Claro que raro que un sangrado en sistema nervioso central te tumbe la hemoglobina 8 no. gramos en una semana. Y sin síntomas neurológicos. TAC de cráneo sin sangrado. Sí, es que sin la clínica hacer un estudios endoscópicos, pero bueno, hagámoslos. Bien. Entonces, la endoscopia describe hematomas en hipofaringe, incompetencia cardial, gastropatía eritematosa y se tomaron biopsias del cuerpo gástrico, pero no reportaban masas ni lesiones sospechosas pues de malignidad, pero sí hematomas desde que insertaron el endoscopio por todo el esófago hasta que Donde se llegaron ve. al estómago. Listo. Ajá. Muy bien, Alberto. Bueno, entonces, ya para finalizar la actividad, ¿con qué diagnóstico te quedas al final para contarte pues el desenlace y seguimiento? ¿Cómo lo confirmarías? Y si hasta el momento hay algo que no te cuadre y en caso de presentarlo, ¿cómo resolverías esta duda? Es una paciente, no le tomamos biopsia a esa lesión, no. Sí, del estómago. No, del pulmón, todavía no. ¿Quiere hacer la biopsia del pulmón? Sí, pues digamos que el diagnóstico es esto, pues, pero la sospecha es que tenga un cáncer de pulmón, pues con esas lesiones, algo infeccioso, con todo este cuadro, no creo, Muy bien. pero creo que sí. Pero sí, sí, Adelantamos, sí pues, requiere todo lo una biopsia. infeccioso, HIV, hepatitis B, Ah, etc. bueno. Todo negativo. Altos. Pero sí, pues probablemente sí tiene cáncer de pulmón con esa lesión. Y las Entonces, hay una única causa que te explique todo el cuadro clínico. una CID pues, neoplásica tumoral me explica todo este cuadro, pues como en la prolongación de los factores, el consumo del fibrinógeno, un dímero de elevado, la anemia hemolítica que ella tiene, pues digamos que no es lo normal, pero por el sangrado podría estar anemizando y la aptoglobina es muy específica de una hemólisis. Exacto. ¿Y estás seguro que están hemolizando o hay algo más que te oriente cuando hay algo? Sería muy raro que después, es decir, esos hematomas, como cuando hay un hematoma muy grande, puede empezar a hacer pues como hemólisis y confundirlo a uno. Muy bien. Pero Y mira que ella tenía hematomas por todo el cuerpo, que hemos en todo el cuerpo. Entonces, en realidad, si era una hemólisis o era algo, pues una anemia hemolítica o era algo diferente. Exactamente. eso sí sería más como una hemólisis secundaria a una reabsorción de un hematoma. Muy bien. Pues sí, El paciente puede cursar con dos enfermedades que expliquen su cuadro actual o solamente con una enfermedad que explique todo. pues hasta ahora cabos sueltos, digamos que no quedan, porque en realidad Muy bien, sí, pues esta FA era por el compromiso óseo, esta muy B2 bien, era pues la malignidad. muy bien. No, profe, yo por Ya, ahora no ya estoy descartaste de forma razonable pues, todas las causas más frecuentes a las más infrecuentes. por lo menos sí, yo creo que las que pensamos, sí. Y ya fuiste donde está el problema. Ya fuiste donde está el problema, que el problema en este escenario sería el pulmón, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Listo.
Listo. Ahí te finalizo el ataque de abdomen, se le hizo, que tuviste que ir a buscarle, no reportaban lesiones sospechosas, pues de Una algo a nivel renal. gastrointestinal, masas, tumores, hematomas, adenopatías, nada de eso estaba descrito. Y en esa endoscopia se tomaron biopsias también, pues, pensando que no fuera nada de allí, y no reportó malignidad a nivel gástrico. La biopsia de pulmón reporta una neoplasia maligna de estirpe epitelial, sugestión de adenocarcinoma primario de pulmón, y están en curso pues las tinciones de inmunistoquímica en este momento. La paciente durante su evolución requirió de forma generosa transfusiones tanto de glóbulos rojos como de crioprecipitado, más o menos 7 a 8 unidades de crioprecipitado casi que a diario en el contexto, lográndose corregir medianamente los tiempos de coagulación y acercándose a un fibrinógeno mayor de 100, pero siempre con alto consumo. Fue evaluada por oncología después de que ya se hiciera pues todo el proceso con la paciente, y oncología consideró que ya con el hallazgo de la biopsia, el compromiso poliostótico, se descartaron metástasis en el sistema nervioso central. La paciente le iniciaron quimioterapia con intención inicialmente paliativa, porque se considera que es una coagulopatía paraneoplásica, una SID crónica, aguda sobre crónica en una paciente con una neoplasia pulmonar, que ya con ese compromiso poliostótico habla de que es al menos un estadio 4, y la paciente hace 4 días inició los ciclos de quimioterapia, y ellos pues plantean que obviamente esa coagulopatía, que es más probable para neoplásica, mejorará y se verá reflejada luego de 2 a 3 ciclos completos de haber recibido quimioterapia. Y para eso requiere pues soporte para la serie transfusional. Bueno, muy bien, Alberto, muy Sí, bien. muchas gracias a todos. Es infrecuente que esto pase en CA de pulmón. Las SIDs crónicas o agudas sobre crónica se asocian más a otro tipo de pulmones, pero cuando se presentan de esta forma, y mira que era una paciente que no tenía como los sospechosos usuales para pensar en una malignidad de ningún lado, se asocia pérdida de más peso, a ni pérdida de estadios peso. avanzados, cuando ya se presentan con trastorno de la coagulación. Y lo que se ha documentado es que no es porque no sinteticen los factores, sino porque las propias células tumorales empiezan a expresar factor tisular, e intrínsecamente todos los sitios donde está haciendo metástasis va a ser consumo de los factores de coagulación, sin que eso te lo explique pues como algún inhibidor adquirido o un déficit en la producción de ellos. ¿Bien? ¿Algún comentario o duda del público? Bueno, Alberto, muy bueno, excelente caso. Muy bien, me parece que lo hiciste muy claro, tuviste un enfoque pues, direccionado afortunadamente. Yo le decía a Adri que me sonaba que le habían echado en la sopa de pronto warfarina o de pronto veneno para ratas, porque es una de las cosas que ocurrió hace mucho tiempo, que tomaban vitacilina falsa y terminaban haciendo hematomas también. La intoxicación siempre es presente. Como internistas, hombre, hay que pensar siempre mal. Esa es una idea también que tenemos que tener muy clara. Y digamos que eso es parte del proceso. Me gustó mucho el ejercicio que hiciste desde el punto de vista que fuiste paso a paso, lograste como caer dentro del ejercicio, y te rescato una frase de Osler que dice que el valor de la experiencia no es ver mucho, sino ver en forma muy sabia lo que uno está viendo. Tú lograste hacerlo, te felicito, me parece muy bacano. Yo cuando vi el título de la obra primero, pues que mandaron el capítulo 1, yo pensé que era un mieloma con un inhibidor que estaba asociado por la presentación con un hematoma retroperitoneal, pero me parece que lo hiciste demasiado bien y me parece que eso estuvo bien hecho. Ahí les invito, con Ari le mandó un artículo que se llama Aforismos pseudoprobabilísticos. Es muy chévere, si lo pueden revisar, si alguien lo puede compartir, no sé, si tiene una oportunidad para que lo puedan leer y puedan tener como un poquito más de contexto cuando tomamos decisiones basadas más que muchas veces con la intuición, pero a veces la intuición es positiva, pero también hay que tener claro los aforismos pseudoprobabilísticos para llegar a diagnóstico. Un ejercicio muy bueno, muchas gracias por la presentación.